La historia no es una ciencia exacta. Nunca queda grabada en mármol. Con el paso del tiempo, el conocimiento del pasado se completa y evoluciona. Pero por definición, las ideas existentes están asentadas y son difíciles de cambiar. Para comprender las diversas realidades del mundo, a veces hay que desechar esas ideas y descifrar los hechos examinándolos desde otro punto de vista. La posteridad ha considerado al nazismo un asunto estrictamente alemán, y esa idea pervive. La historia al descubierto. Octubre de 1907. El Imperio austrohúngaro exhibe todo su esplendor. Pero detrás de la confianza mostrada estaba el preocupante ascenso del nacionalismo, y la cuestión identitaria se siente incluso en la calle. El alcalde de Viena, Karl Lueger, ha hecho del antisemitismo la clave de su programa. Mientras que los panfletos de Georg von Schönerer piden la unión de todos los pueblos germánicos. Una generación de jóvenes austríacos es adoctrinada con esas ideas. Y entre ellos está Adolf Hitler. Más tarde dirá: Viena es una auténtica escuela de vida. Allí aprendí las ideas básicas de mi visión del mundo. Yo solo he añadido algunos detalles. Hitler dejó su tierra natal para forjar su destino en Alemania. Pero en el país donde nació, las raíces del mal siguieron creciendo. El nazismo, una ideología nacida en Alemania. El 11 de noviembre de 1918 terminó la Primera Guerra Mundial. Los vencedores enterraron ceremoniosamente el último proyectil alemán. En el frente, los que habían sobrevivido al fuego de las ametralladoras saltaban de alegría. Después de 4 años de terribles combates, llegó el momento de los vítores. Para los vencidos, se inició un periodo sombrío. En Viena, miles de austríacos enterraron su pasado imperial, dando paso a la República. La dinastía Habsburgo se derrumbó aplastada por la derrota. El famoso escritor Arthur Schnitzler diría abatido: un día histórico ha llegado a su fin, pero visto de cerca no tiene nada de glorioso. Con el nuevo orden europeo, el vasto imperio se disgregó. Sus 50 millones de almas se veían divididas. Liberados de su antigua tutela, nuevos países independientes surgieron de las cenizas, y la otrora poderosa Austria se convirtió en un estado en ruinas. Privada de sus antiguas tierras e industrias, a la naciente república le costaba alimentar a su población.
Se impuso el racionamiento y los austríacos sufrieron hambre y frío. Para calentar sus hogares, los vieneses se veían obligados a recoger leña en los bosques y llevarla a casa en tranvía. Un miembro del Parlamento, Otto Bauer, dijo lleno de desánimo: un país como el nuestro, sin carbón y con dificultades para alimentar a su gente, no tiene ninguna posibilidad de ser independiente. Humillado y luchando por sobrevivir, el país se sumió en la inestabilidad. Peor aún, la pobreza y el desempleo ofrecían un coto de caza ideal para los extremistas de todo signo, empezando por el NSDAP, el Partido Nacional Socialista Austríaco, que quería sacar provecho de la frustración y la angustia de sus conciudadanos. Fundado en 1920, siguiendo la estela de su hermano mayor alemán, sus afiliados continuaban creciendo. 10 años después, miles de miembros se habían unido al Partido de la Esvástica. Su programa se basaba en una sola idea: unificar a todos los pueblos germánicos en una sola nación. Wir Deutsche der Ostmark hier, wir werden eingefunden haben ins heilige Dritte Deutsche Reich. Entre estos exaltados pangermanistas se encontraba un joven abogado, Ernst Kaltenbrunner. Era un hombre de creencias muy firmes. En la universidad, siguiendo la tradición, se integró en una hermandad de estudiantes. La que eligió destacaba por sus rituales violentos, como duelos a espada, que le dejaron varias cicatrices en la cara. Cicatrices que Kaltenbrunner lucía con orgullo, como muestra de su naturaleza beligerante y de una determinación inquebrantable. Fieles a las teorías de Georg Ritter von Schönerer, como Hitler antes que ellos, los nazis austríacos defendían la pureza racial. En los albores del siglo XX, su mentor ya había escrito: «Nunca consideraremos a un judío como uno de los nuestros solo porque hable alemán». En una Austria empobrecida, en plena crisis de identidad, estas viejas ideas encontraron un nuevo eco. Die Partei ist Hitler! Hitler! Sieg! Sieg! 1933 marcó un punto de inflexión para los nazis austríacos. Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. Su victoria, celebrada en Austria, dio un nuevo impulso al movimiento nazi. En la Universidad de Viena, los camisas pardas nazis impidieron la entrada a los estudiantes judíos. Para evitar una paliza, algunos escaparon por las ventanas. Cualquier evento oficial era una buena excusa para que los nazis exhibieran su hostilidad hacia el gobierno. Con los brazos en alto, desafiaban a las autoridades y generaban enfrentamientos. 600 arrests were made by the police, mainly of young Nazis, who desire union of Austria with Germany. Una frágil Austria se tambaleaba. Entonces, un hombre menudo, de aspecto insignificante, fue catapultado a la dirección del país, Engelbert Dollfuss. Pero sería implacable, y para restaurar el orden puso fin a la democracia. Austria se convirtió en un estado corporativista y autoritario de inspiración fascista, donde se reprimió toda oposición. Fascistas, pero no nazi, porque el dictador se apoyó en la Iglesia Católica y estaba decidido a preservar la independencia de su país. Österreich ist trotz mannigfacher und großer Schwierigkeiten
bemüht, seine Stellung, die ihm seine Geschichte und seine geografische Lage geben, zu erfüllen. En julio de 1933, el Partido Nacional Socialista fue prohibido. De la noche a la mañana, los nazis austríacos se vieron obligados a pasar a la clandestinidad. No importaba, cerraron filas y demostraron que seguían existiendo con sus carteles. Linz, una ciudad de provincias a orillas del hermoso Danubio Azul, se convirtió en el epicentro de la actividad clandestina nazi. Hitler había pasado allí parte de su juventud y aún contaba con numerosos admiradores. Sus partidarios se congregaban habitualmente en la tumba de Alois y Clara, los padres del Führer. Los restaurantes abrían sus puertas para que el movimiento celebrara sus reuniones secretas. En una de esas reuniones, Ernst Kaltenbrunner fue elegido jefe regional del partido nazi de Austria. Convertido en un informante clave de Berlín, fue nombrado jefe de las SS de Austria. Sus antecedentes le permitieron infiltrarse en todos los estamentos, incluidos la policía y el ejército. Así, los servidores públicos simpatizantes de la causa podían advertir a los activistas nazis de redadas y arrestos inminentes. Los materiales incautados por las autoridades se utilizaron para probar las intenciones terroristas de los nazis. Junto a Kaltenbrunner, otras figuras de la alta sociedad austríaca se unieron al círculo de los iniciados, como Arthur Seyss-Inquart, un abogado vienés, o Adolf Eichmann, un contable de origen alemán, hijo de un industrial. Provenientes de entornos acomodados, estos tres hombres no tienen nada de marginados. Habían abrazado el nazismo no por frustración social o ingenuidad, sino por sus ideales. En ese momento, casi 15.000 nazis austríacos exiliados en Alemania se preparaban para la acción militar. Financiados y entrenados por sus homólogos alemanes, formaron la Legión Austriaca. Todos lucían con orgullo en la gorra la flor del anciano, símbolo de los militantes obligados a estar en la clandestinidad. Los camaradas que estaban en Austria pronto se beneficiarían de su apoyo logístico para intensificar sus ataques relámpago. Le train D parti de la gare de l'Ouest viennoise a déraillé par le fait que des saboteurs ont écarté une éclisse longue de 15 mètres du côté gauche du rail. Pero estos actos de sabotaje solo fueron el preludio de una acción mucho más dramática. El 25 de julio de 1934, un comando nazi entró en Viena. Su objetivo, dar un golpe de Estado. Después de saquear la sede de la radio estatal, se dirigieron a la Cancillería. Gleichzeitig war ein anderer, größerer Trupp bis in das Arbeitszimmer des Bundeskanzlers gelangt und hatten ihn, der wehrlos und waffenlos den Eindringlingen gegenüberstand, durch 2 Schüsse niedergestreckt. Acabaron con el gobierno autoritario de Dollfuss, pero el intento de golpe de Estado fracasó. Mientras Austria lloraba a su canciller, en Alemania Hitler se distanció de sus problemáticos compatriotas. Incluso calificó sus acciones de demasiado radicales. Por supuesto, anexionarse a Austria para construir una gran Alemania entraba en sus planes, pero el Führer prefería un método más discreto. Sabía que el tiempo corría a su favor.
Irritados por la inestabilidad política y consternados por una economía desestructurada, un número cada vez mayor de austríacos estaba dispuesto a abrirle los brazos. 4 años después, el 12 de febrero de 1938, el sucesor de Dollfuss, Kurt Schuschnigg, fue convocado a Berchtesgaden. El encuentro con Hitler estuvo lejos de ser amistoso. Con la vista puesta en la frontera austríaca, el Führer le dio un ultimátum. O nombraba a un nazi ministro del Interior o invadiría Austria. Ofendido, Schuschnigg se negó y en un intento de provocar una reacción se dirigió al Parlamento. Maßgebend muss bleiben, dass unser Österreich, Österreich bleiben muss. Nicht in den Tod! Rot, weiß, Pero el apoyo al canciller no traspasó las puertas del Parlamento. En las calles un gran número de compatriotas ya se habían rendido. Presionado por Hitler, Schuschnigg dimitió. Arthur Seyss-Inquart, incondicional desde el nacimiento del nazismo, fue nombrado canciller. Al día siguiente, 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas entraron en Austria sin disparar un solo tiro. Nunca fue recibido con tanto fervor un ejército de ocupación. La joven Adolphine Jauernig escribió en su diario: tras un breve momento de duda, todos nos dimos cuenta de que la anexión era la mejor solución para Austria, más aún, nuestra salvación. Was habt ihr denn euch gedacht, wie wir gekommen sind? Hm? Habt ihr uns schon lange erwartet, gell? Ja. Na freilich. Ich bin fertig. Das ist ganz gewonnen. Hm? Tras sus soldados, fue Hitler el que le tomó el pulso a la población austriaca. Primera parada de su periplo, Linz, la ciudad de su juventud. Animado por la entusiasta acogida, prosiguió su conquista de las masas. En Viena, cientos de miles de personas acudieron a aclamar a su Führer. Tenían prisa por convertirse en alemanes. El 15 de marzo de 1938, en la Heldenplatz, la Plaza de los Héroes, Hitler se presentó ante una multitud que lo escuchó con devoción. Deutsche Männer und Frauen, ich proklamiere nunmehr für dieses Land seine neue Mission. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes soll von jetzt ab das jüngste Bollwerk der deutschen Nation und damit des Deutschen Reiches sein. La mayoría de los austríacos asumió esta nueva misión. Integrados en el Reich, por fin habían redescubierto su identidad y para demostrarlo alzaron con orgullo sus nuevos colores. Konrad Lorenz, un joven biólogo vienés, escribió a un colega alemán: «No tienes ni idea del entusiasmo que reina aquí. Creo que los austríacos somos los nacionalsocialistas más fervientes y convencidos de todos». Se llevó a cabo un referéndum con gran pompa para legalizar la anexión.
Todos los habitantes del Gran Reich fueron invitados a sancionar con su voto la unificación. Ganó el sí con más del 99%. Austria desapareció. Ahora, como simple provincia del Reich, se le dio el nuevo nombre de Ostmark, Marca Oriental. Sus funcionarios públicos juraban fidelidad a Adolf Hitler. De la noche a la mañana, desplegaron las medidas que la Alemania nazi había tardado 5 años en adoptar. La prioridad, reducir a los oponentes al silencio mediante el terror. En el punto de mira, los socialdemócratas, los comunistas y los sindicalistas. Después los conservadores y los católicos. Como jefe de las SS de Austria, Ernst Kaltenbrunner dirigió las operaciones. Recompensado por su lealtad, asumió enseguida la dirección de todos los órganos de seguridad. Después de años de acción clandestina, al fin podía dar rienda suelta a su programa. Solo en Viena, la Gestapo arrestó a 20.000 personas en menos de 10 meses. Algunos acabaron en la lista de deportación con destino a los campos de concentración del Reich. El primer envío de prisioneros austriacos a Dachau, cerca de Múnich, tuvo lugar apenas 2 semanas después de la anexión. En agosto de 1938, los nazis austríacos ya tenían su propio campo de concentración. Construido en una cantera de granito no lejos de Linz, Mauthausen cumplió con las exigencias de las SS: eliminar a los indeseables mediante trabajos forzados. Un superviviente del campo dio el siguiente testimonio. Era el infierno. Unos extraían la roca y otros tenían que cargar bloques de 50 kilos, subiendo 186 escalones, la escalera de la muerte. En Mauthausen, los prisioneros morían por agotamiento, enfermedad o tortura. También fueron fusilados, ahorcados o gaseados. El campo austríaco no se quedaba atrás en comparación con los alemanes. Pero Mauthausen también daba vida a la economía local. Panaderos, carniceros y tenderos abastecían los comedores de las SS. Los artesanos locales hacían los trabajos de construcción necesarios, así que la gente cayó. Un comerciante admitió: sabíamos que el campo estaba allí. Veíamos filas de prisioneros cruzando el pueblo desde la estación para acabar allí. ¿Pero qué íbamos a hacer nosotros? Como alumnos entusiastas, los austríacos no solo apoyaron los métodos mortíferos del régimen, también participaron activamente en él, sobre todo en la aplicación de la política eugenésica que marcaba Berlín. Pretendían sencillamente eliminar a todo aquel que los nazis juzgaran como racialmente impuro. Las películas de propaganda denunciaban los costos de la atención que se brindaba a los discapacitados físicos y mentales. Disfrazado de eutanasia, fueron asesinados sistemáticamente a puerta cerrada. En Austria, el pintoresco castillo de Hartheim, cerca de Linz, se convirtió en un llamado centro de eutanasia. Aquí los verdugos utilizaron monóxido de carbono en las primeras cámaras de gas de la historia. Médicos, enfermeras, cocineros... La mayoría del personal era de la zona y realizaban su trabajo en un clima de total normalidad,
como recordaría el conductor de autobús Walter Mills, que llevaba allí a las víctimas. Entrábamos en Hartheim por las puertas, descargaban los autobuses y luego los conductores nos íbamos a comer algo a la cocina. Deseosos de complacer, los austríacos fueron incluso más allá de las demandas nazis. En Viena, el personal del hospital psiquiátrico Am Steinhof aplicó los principios de higiene racial a los niños discapacitados. Los mataban administrándoles sedantes. Algunos de estos niños fueron utilizados como conejillos de indias en infames experimentos médicos. Probaban en ellos la eficacia de vacunas contra enfermedades mortales. Pero fue en el trato a la población judía donde los austríacos se distinguieron verdaderamente. El mismo día de la anexión, el antisemitismo se desató sin haber recibido ninguna orden de Berlín. El escritor Stefan Zweig describió las agresiones que sufrió su comunidad. Dieron rienda suelta a todos sus mezquinos deseos de venganza. A los profesores universitarios se les obligaba a fregar los adoquines sin guantes. Jóvenes alborotadores arrastraron a las iglesias a judíos piadosos y, obligados a arrodillarse ante la cruz, tuvieron que gritar Heil Hitler. Pero para los nuevos amos, humillar a los judíos no era suficiente. Las tristemente conocidas secciones de asalto, las SA, las fuerzas del orden y también los ciudadanos de a pie se dedicaron al saqueo de sus bienes. Joyas, dinero, ropa, muebles, arrasaron con todo. Una joven austríaca escribió con satisfacción: «Los que estaban arriba, ahora están abajo». Ni siquiera Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, se salvó. Una horda nazi irrumpió en su casa, confiscó los pasaportes de su familia y vació su caja fuerte. Su hija Ana fue detenida por la Gestapo e interrogada durante toda la noche. La familia logró exiliarse a Londres, donde Sigmund Freud murió un año después con el corazón roto. Como él, miles de judíos vieneses vieron sus bienes confiscados y redistribuidos entre los buenos austríacos. Este expolio sistemático y luego legalizado recibió el nombre de arianización. Así, los empleados se hicieron con los negocios de sus antiguos jefes judíos por una miseria. Los nuevos propietarios se mudaron a sus viviendas. Solo tuvieron que redecorarlas. Solo en Viena, 60.000 hogares cambiaron de dueño. Ironías de la historia. En Berlín esperarían 9 meses antes de seguir el ejemplo de Austria. Este estallido de violencia sin precedentes no pasó desapercibido. La prensa estadounidense publicó: «Los judíos de Austria están en peor situación que los judíos alemanes». El fanatismo austríaco inspiró a Berlín. En marzo de 1938 llegó a Viena un escuadrón de intervención dirigido por Adolf Eichmann, nazi austríaco desde el comienzo del movimiento. Su tarea, librar a la ciudad de su población judía, una obsesión del Führer desde su juventud. En Mein Kampf escribió:
detestaba el conglomerado de razas que había en la capital del imperio. Para mí la gran ciudad se me representaba como la personificación de la sangre impura. En la capital de Austria, el 10% de la población era judía, el porcentaje más alto de cualquier ciudad del Reich. El método establecido por Eichmann fue la emigración forzada. Estableció su cuartel general en el suntuoso Palais Albert Rothschild, otro expolio más. Su sistema era a la vez ingenioso y cruel. Los judíos estaban obligados a comprar permisos de emigración carísimos y los más ricos se veían obligados a pagar por los menos favorecidos. Y en el colmo del cinismo, Eichmann ordenó a los líderes de la comunidad judía colaborar con sus lugartenientes. Los dirigentes judíos se sometieron. Ante los saqueos, torturas y asesinatos a los que se enfrentaba su pueblo, el exilio parecía el menor de los males. Los desarraigados llegaron a sus países de acogida sin nada. Las pertenencias que habían enviado nunca llegaron. Guardadas en almacenes en Austria, ya habían sido vendidas por la Gestapo. El dinero obtenido por la venta de su ropa, muebles y obras de arte llenó las arcas del Reich. Nazi y orgullosa de serlo, Austria se convirtió en el banco de pruebas para las políticas antijudías del régimen. La Agencia Central para la Emigración Judía de Eichmann se reproduciría varios meses después en Praga y Berlín. Todos los niveles de la sociedad adoptaron las políticas antisemitas del nuevo régimen sin inmutarse. Y aunque hubo algunos intentos de ayudar a las víctimas, fueron actuaciones individuales. Los estudiantes judíos fueron expulsados de las universidades y el personal docente fue despedido, a menudo con el beneplácito de sus colegas austriacos, que mostraron su lealtad a los nuevos gobernantes. El biólogo Konrad Lorenz manifestó su fervor con mucho entusiasmo. Escribió: «Digo alto y claro que mi trabajo científico siempre ha estado al servicio del pensamiento nacional socialista». 2 años después, su lealtad fue recompensada con una plaza de profesor en la prestigiosa Universidad de Königsberg. El mundo cultural no fue una excepción. En la prestigiosa ópera de Viena, donde fue director el judío Gustav Mahler, la élite vienesa bailaba ahora bajo la esvástica. Y los leales adeptos nazis iniciaron su ascenso. Como el director de orquesta Herbert von Karajan, que se afilió al partido en 1933. Pangermanista desde su juventud, denunció la judaización de la Volksoper, la ópera popular de Viena. Hermann Göring lo invitó a dirigir la Filarmónica de Berlín. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. Hitler aprobó la idea de establecer una reserva para los judíos expulsados del Tercer Reich. De nuevo, la tarea se le confió a Adolf Eichmann y su equipo de Viena. Uno de sus acólitos, Alois Brunner, veterano de la Legión Austriaca,
organizó y firmó la primera orden de deportación de judíos de la Marca Oriental. Su destino, Nisko, una pequeña ciudad polaca, elegida por Eichmann como ubicación de la reserva. La primera deportación de judíos de la historia se produjo en Austria, no en Alemania. Berlín no enviaría sus primeros convoyes hasta 2 años después. El alumno había superado al maestro. Conquista tras conquista, el régimen nazi confiaría cada vez más en sus oficiales austríacos, especialmente para controlar a los países que ahora estaban bajo su yugo. Estos fieles nazis fueron ascendidos para extender sus métodos por todo el Reich. En mayo de 1940, el gobernador de la Austria anexionada, el abogado vienés Arthur Seyss-Inquart, se convirtió en comisionado del Reich para los Países Bajos. De aankomst van Rijkscommissaris Dr. Seyss-Inquart. Niederländische Nationalsozialisten, vor allem für mich selbst, ist es eine große Freude und Genugtuung, dass die niederländischen Nationalsozialisten entscheidende Bedeutung gewonnen haben. Con la colaboración de los nazis holandeses, Seyss-Inquart se dedicó a eliminar a la población judía de Holanda, una de las más numerosas de Europa Occidental. Contó para ello con muchos funcionarios austríacos. Anna Frank y su familia fueron arrestados por uno de ellos, el policía vienés Karl Silberbauer. En cuanto a Alois Brunner, el pionero de la deportación, también exportaría sus aptitudes. Enviado a Francia para dirigir el campo de Drancy cerca de París, su trabajo consistía en reunir judíos y deportarlos a Auschwitz. Su siniestra eficiencia le valió el apodo de El Carnicero de Drancy. Pero fue en Europa del Este donde los austríacos realmente destacaron en el arte de matar. Odilo Globosnik recibió el encargo de crear el primer campo de exterminio, Belzec, en Polonia, donde fueron asesinadas casi 600.000 personas. Obediente y sin escrúpulos, Globosnik también se encargó de vaciar los guetos judíos de Polonia. Para una mayor eficiencia empleó los métodos inventados por Eichmann en Viena. Una vez más, obligados a ayudar a las SS, los líderes de la comunidad judía tuvieron que proporcionar listas de los que serían deportados. Un sistema pérfido que obligaba a las víctimas a participar en el exterminio de los suyos. En estos campos de la muerte, los guardias austríacos también estaban a cargo de los prisioneros. El régimen nazi confió en su conocimiento de los pueblos eslavos, adquirido durante los días del Imperio Austrohúngaro, pero sobre todo en el odio que mostraban hacia los que ellos consideraban subhumanos. Entre Blinka y Sobibor, los comandantes Infrid Eberl y Franz Stangl enviaron respectivamente a cientos de miles de personas a las cámaras de gas. En el campo de Plaszow, cerca de Cracovia, otro austríaco sembró el terror entre los prisioneros. Amon Gott jugaba a cazarlos como animales. Un superviviente del campo recuerda: era capaz de las peores abominaciones. Siempre armado con su ametralladora, disparaba cuando quería a los prisioneros desde su terraza, solo por diversión.
El 29 de mayo de 1942, en Praga, la resistencia checa atentó contra Reinhard Heydrich, uno de los ideólogos de la solución final. Unos días después murió a causa de las heridas. Le corps du général Heydrich est transféré à Berlin. Heinrich Himmler prononce l'éloge du disparu. Himmler, el gran artífice del Holocausto, eligió una nueva mano derecha que ya había demostrado su valía. Otro austríaco devoto, Ernst Kaltenbrunner. En Berlín, la elección de un provinciano para un puesto tan delicado sorprendió, pero Hitler lo aprobó. No solo confiaba en su compatriota, conocía su hoja de servicios. En la ceremonia de investidura de su segundo, Himmler dijo: «El mejor entrenamiento es haber trabajado ilegalmente. Esa época en la que entraste en servicio ha sido la mejor escuela». El nuevo jefe de las SS demostró ser tan despiadado como su predecesor. En los Países Bajos impugnó la decisión de las autoridades locales de excluir a los judíos sefardíes de la deportación. Escribió en un telegrama: «No hay duda de que los judíos sefardíes también son judíos desde un punto de vista racial». Viajaba asiduamente a su tierra natal, y en particular a Mauthausen, para asistir a ejecuciones en cámaras de gas organizadas especialmente para sus visitas. Kaltenbrunner había llegado a la cima de su carrera. Después de Himmler, el hombre más poderoso en el aparato de represión y exterminio nazi era austriaco. Moscow. Mr. Molotov waits at the airfield to welcome the American and British delegates. En el otoño de 1943, estadounidenses, británicos y soviéticos se reunieron para hablar. Como el ejército alemán retrocedía en todos los frentes, era hora de discutir el orden europeo de la posguerra. Primer objetivo: debilitar a Alemania, fragmentando su territorio. Paradójicamente, Austria fue declarada la primera víctima de la política expansionista de Hitler. Pero la adhesión masiva de su población al nazismo no pasó desapercibida a los aliados. Stalin y Churchill eran conscientes de la feroz represión contra la oposición austríaca y esperaban que esta declaración ayudara a incrementar el apoyo a la resistencia. Pronto se verían decepcionados. Seis meses después, nada había cambiado. El cumpleaños del Führer se celebró con fervor. El Ministerio Británico de Asuntos Exteriores señaló: la gran mayoría de los austríacos no están preparados para correr el riesgo de participar en la resistencia. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía. La caída del Tercer Reich era solo cuestión de tiempo. Durante las siguientes semanas, las tropas alemanas retrocedían cada vez más en el este y en el oeste. Incluso los nazis más leales se dieron cuenta de que la situación era desesperada. Todos excepto algunos hombres irreductibles como Alois Brunner. El carnicero de Drancy estaba decidido a completar su misión.
A pesar de la escasez de trenes requisados para la retirada de las tropas, trató desesperadamente de organizar un último convoy a los campos de exterminio. A finales de julio de 1944, más de 1.300 judíos franceses fueron enviados a Auschwitz. Entre ellos, 324 niños y bebés sacados de los orfanatos en el último minuto. Una parte de la población austríaca compartía esa monstruosidad. En febrero de 1945, en Mauthausen, mientras los austríacos disfrutaban de la nieve, 500 prisioneros soviéticos lograron escapar del campo de concentración. Al día siguiente, los hombres de las SS barrieron la zona y pidieron a los lugareños que les ayudaran a buscar a los fugitivos. Sin dudarlo, los austríacos de la zona iniciaron una cacería humana, apodada cínicamente la caza del conejo. Una mujer recordaba el macabro espectáculo. Los fugitivos fueron asesinados a tiros o apuñalados. Era invierno, había nieve fresca y las carreteras se cubrieron de sangre. Lo vergonzoso es que la población civil participó en ello. De los 500 fugitivos soviéticos, solo 11 sobrevivieron. Mientras tanto, en Berlín, Kaltenbrunner persistía en dar caza a todos los que dudaban de la victoria final. Empezando por su propio jefe, Heinrich Himmler, sorprendido en flagrante delito de traición. Para salvar el pellejo, el número 2 del régimen intentó negociar un acuerdo secreto con los británicos. Denunciado por su mano derecha, Himmler fue depuesto inmediatamente por el Führer. Un mes después, el Ejército Rojo entró en Viena. El vals volvió una vez más a las calles de la capital austríaca. Вальсом свободы возрождалось австрийское государство. En los juicios de Nuremberg, solo 2 austríacos se sentaron entre los acusados: Ernst Kaltenbrunner y Arthur Seyss-Inquart se mostraron discretos, se hicieron las víctimas y negaron los crímenes que cometieron. Ich bekenne mich nicht schuldig. Ambos fueron condenados a muerte y ejecutados en octubre de 1946. En cuanto a sus compatriotas, colaboradores, seguidores y oportunistas, todos se apresuraron a olvidar su ignominioso pasado. Heureux pays, peuple heureux que l'histoire n'a cependant pas épargné. Con su estatus de primera víctima de la agresión de Hitler, Austria comenzó